Hola, muy buenos días a todos, muy feliz sábado, que Jesús los bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes, contentos de celebrar otro día sábado del Señor juntos, de estudiar su palabra, de alabarlo, de reunirnos, porque aunque no tenemos el edificio, nos reunimos en el corazón con la presencia del Espíritu Santo. Así que muy feliz sábado para todos y que Jesús los guarde y los bendiga y les agradecemos mucho que estén con nosotros, les agradecemos muchísimo que nos acompañen y no se olviden de compartir, porque esta programación es realmente para que sea de bendición para muchas personas, así que no se olviden de compartir esta programación que tenemos No se ahora. olviden de compartir, no se olviden de los abuelitos. Ellos Mm. pueden llamar al teléfono que les dé acceso en forma personal por WhatsApp a los miembros de iglesia, ¿no? Y tienen el número de teléfono, el access code, y yo acá tengo mi teléfono aquí para que escuchen el mensaje, ¿no? Y estamos transmitiendo por Facebook y lo primero que hice yo, mientras que mi esposa estaba saludando, es compartir, Hola, compartir. hola Yeserni, te vemos, que Dios te bendiga, que Jesús Gracias, te ¿no? bendiga y gracias por el saludito y el corazón. Vamos a tener una pequeña palabrita de oración y vamos a alabar al Señor con el himno 200. 7. Dios Dios nos nos habla, habla. ¿no? ¿Tenés la Vamos. música? Sí, yo ahora, Ujú. ahora lo pongo. Vamos a tener una palabrita de oración primero. Señor, queremos alabarte con tu bendición. Acompaña este momento y que este programa de escuela sabática y de culto divino sea para tu gloria y honra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo, soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su espíritu Dios habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Amén, Señor, amén, amén. Renueva nuestro ser. Siempre, Padre. Amén.
Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte en forma personal tu Santo Espíritu que inspiró a esta persona a hacer este himno tan maravilloso que nos habla de tu palabra, que nos habla de ti. Y así como tú nos has hablado a través del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, de tu palabra, quiero que en tu gran misericordia la utilices a mi esposa en esta lección de la escuela sabática, de la Biblia y las profecías, para que tú la dirijas en el hablar. Agradecemos tu presencia, pedimos por nuestra falta y rogamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí estamos para repasar la escuela sabática juntos, porque este es un trimestre muy, muy, muy lindo, el trimestre de la interpretación bíblica. ¿Cómo vamos a interpretar la Biblia? Y ya vamos por la lección número 11, nada menos, y son 3 en el trimestre, así que nos falta poquito para terminar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy, muy importante, porque se refiere a la interpretación de las profecías. ¿Cómo interpretamos las profecías en la Biblia? Bueno, ustedes saben que ya veníamos estudiando de antes, ¿no es cierto? Que Dios siempre es comunicador, desde siempre, desde que creó al hombre, Dios siempre se ha comunicado. Dios siempre ha tratado de encontrar esa conexión con sus criaturas. Dios es un Dios social y por eso nosotros a su imagen somos seres sociales también. Dios guía la historia y lo sabemos ya al haber estudiado estas 10 lecciones, cómo la Biblia es un libro que es eterno, porque realmente es un libro que es útil en cualquier momento de la historia, porque Dios guía la historia. Y además, más importante, Dios tiene un plan para nosotros dentro de esa historia. Es un plan que sigue, que no terminó con la muerte de Jesús, no terminó ni siquiera con su resurrección y su ida al cielo. Todavía hay un plan que se está llevando a cabo, que llegará a su culminación total en la segunda venida de Jesús y que por supuesto continuará eternamente en el cielo. Pero miren, para estudiar las profecías que la Biblia tiene, porque la Biblia está llena de profecías, hay 3 escuelas, hay 3 maneras de hacerlo. Las distintas religiones cristianas han tomado una posición respecto de las profecías. Hay una escuela que se llama la escuela preterista. Cuando nosotros hablamos de pretérito, hablamos del pasado, ¿no? Entonces, esta es una escuela profética que dice que todas las profecías de la Biblia ya se han cumplido, que son parte del pasado, o sea que no hay nada más que esperar de la profecía bíblica porque todo se refiere a un periodo histórico pasado. Esa es una escuela. La otra escuela, por el contrario, es la escuela futurista, de la que generalmente se refiere la Iglesia Católica más. Y es aquella que dice que todo lo escrito acerca de las profecías es muy difícil de entender, que todas son cosas que se refieren al futuro, que la mayoría incluso es para un futuro muy lejano. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Porque hay una tercera posición. ¿Cuál es realmente el enfoque que coincide con toda la Biblia y con el carácter de Dios? Realmente el enfoque que coincide con la historia de la Biblia, con el carácter de Dios que se comunica constantemente, tiene que ser una escuela que incluya el pasado, que incluya el presente y que incluya el futuro. Si Dios realmente se comunica con el hombre todo el tiempo, y si Dios nos dijo a nosotros, estaré con ustedes todo el tiempo hasta el final del mundo, ¿sí? Entonces significa que Dios tiene que estar guiando a su pueblo también hoy en el presente. Que Dios no nos pudo haber dejado en la nebulosa para ver qué pasa en el futuro, ni pudo haber ya acabado todo el plan, porque evidentemente el plan no se acabó, Jesús todavía no vino. Entonces la escuela correcta para analizar las profecías de la Biblia es la escuela historicista. ¿Por qué historicista? Porque la historia se refiere al pasado, al presente y al futuro. La historia abarca todo. La historia no se terminó,
La historia no es solamente para hoy y la historia no habla solamente del futuro. La historia se refiere a todo el plan de la historia del hombre desde su creación, incluso antes, porque la Biblia también habla de antes, aunque no nos da exactamente antes de la creación del hombre, sabemos que pasaron ciertas cosas en el cielo, pero no nos da un tiempo determinado. Pero sabemos que el plan de Dios es un plan que abarca las tres cosas. Entonces, las profecías son un plan en progresión que incluyen el pasado, el presente y el futuro, porque la Biblia está vigente siempre, porque Dios guía a los hombres siempre y porque el plan de Dios sigue en proceso. No se acaba con la muerte de Jesús y ni siquiera se acaba con su ida al cielo, porque Dios todavía está llevando a cabo ese plan en su juicio investigador en el cielo. Pero hay unos principios para tener en cuenta cuando uno estudia la Biblia y cuando estudia las profecías principalmente, ¿no es cierto? Porque si no tenemos en cuenta esos principios podemos perdernos. Y todos estos principios están basados en la misma Biblia. No son cosas que inventó alguien, no son cosas que trajo alguien porque se le ocurrió o porque cierto grupo de personas estudiaron de alguna manera otra cosa y la pusieron. No, no, no. Estos principios están basados en la misma Biblia. Uno de los principios, primero, no el más importante, hay tres importantes, pero uno muy importante es el principio del día por año. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el Génesis, cuando hablamos del Génesis, uno de estos estudios bíblicos que llevamos, o una de estas escuelas sabáticas, hablamos del Génesis y dijimos que el Génesis sí tiene días literales? ¿Por qué? Porque es una historia literal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero en el caso de la profecía, los días, cuando se habla en un contexto profético de imágenes o de cosas que sabemos que no podemos tocar, que no son literales, ni que las podemos ver con nuestros ojos, ni que las podemos, ni que son concretas, digamos, que Dios las utiliza para mostrar otra verdad, cuando son analogías de otra cosa. En ese caso, la Biblia habla de un principio muy importante, que es el principio del día por año. ¿Y de dónde está tomado esto? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, el Señor le está dando una profecía sobre los hebreos, ¿no es cierto? Entonces ahí, en ese caso, Él le dice, tomarás un día por año. Está en Ezequiel 4:6. Cuando el periodo de tiempo está rodeado por símbolos, es lógico pensar que el tiempo del que se habla también es simbólico. Entonces Dios no habla, cuando da una profecía, generalmente lo hace con el principio de día por año. O sea, un día representa un año en la historia. Por eso tenemos la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 1260 años, de los 2300 años, que en realidad aparecen como días. Te dice 2300 días, 1260 días, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Dios utiliza esa imagen día por año y está en la Biblia, está en otros libros también, entonces no es solamente algo inventado. Esperen que vea la segunda hoja aquí. Muy bien. También, cuando hablamos de acontecimientos anunciados que encajan en periodos de tiempos más largos que los días indicados, a veces se habla, como les decía recién, de las profecías en un periodo largo y en situaciones que van pasando en esa profecía, de acuerdo a cómo se la da, que nosotros sabemos que no pueden ser días, tiene que ser más tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de la profecía de las 70 semanas, que comienza en el 457 con el decreto del rey Artajerjes, después se dice 70 semanas, que en realidad son 490 días. Pero si se habla de 490 días para hablar de la llegada del Mesías, no es posible que Jesús haya nacido en el 455 a.C. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta perfectamente que el periodo de tiempo del que se habla no son días, sino años. ¿Ok? Y además, a veces, como sabemos también que se habla de un periodo profético, cuando se habla del tiempo en una forma diferente, cuando se habla del tiempo en una forma que no es común, por ejemplo, cuando se dice tiempo, tiempos y medio tiempo. A veces uno dice, pero yo no hablo así. Bueno, eso simboliza algo. O cuando se habla semanas, cantidad de semanas determinadas.
Entonces, en ese caso, se está hablando en forma del tiempo, en una forma que no es habitual hablar. Ahí nos damos cuenta que se refiere al principio del día por año. La otra cosa que nos tenemos que dar cuenta cuando hablamos de las profecías es la identificación de los símbolos. Hay cosas que evidentemente nosotros sabemos que no están en la realidad, ¿sí? Como las bestias, por ejemplo. Entonces, ¿qué simbolizan las bestias? Bueno, el libro de Daniel explica que las bestias significan reinos. Y si aparecen también bestias en el Apocalipsis, es lógico también pensar que esas bestias que son símbolos, simbolizan en realidad poderes y reinos. Entonces es muy importante interpretar los símbolos de la profecía, de cualquier profecía que estemos estudiando, en paralelismo con otros libros y a la luz de la misma Biblia. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, nosotros sabemos que son capítulos conectados. ¿Por qué? Porque van mostrando sucesión de cosas relacionados con poderes. En el capítulo 2 se habla de sucesión de metales en una estatua. En Daniel 7 y 8 se habla de animales, pero que no son, se nota que no son animales reales, porque se habla de un león con alas o de un animal con 3 cabezas. Ahí ya sabemos que es un símbolo. Y además, porque están conectados los 3 capítulos. O sea, Dios tiene un principio que es el de revelar y de ampliar. Hay muchas profecías que son dadas por Dios, que se revelan de una forma y después el Señor las repite de otra manera y las repite de otra manera, enfatizando de distintas formas. A mí me hace acordar mucho al sueño que tuvo, se acuerda el faraón que José interpretó, ¿sí? Dios le dio al faraón el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿se acuerdan? Pero después le dio el sueño del trigo, que estaba finito, y del trigo que estaba débil. Entonces, en ese caso, el mismo José le dijo, estas dos cosas se refieren a lo mismo. Va a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y las dos imágenes se referían a la misma cosa. La Biblia tiene mucho de eso, tiene muchos paralelismos. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Que ahí uno ve la mano de Dios. Porque esos paralelismos se ven en profecías escritas en distintos tiempos y por distintas personas. O sea, ¿cómo está esa coincidencia en el tiempo y en la idea y en el mensaje? Bueno, evidentemente es porque Dios está en control de la historia. Y también la tercera cosa que es muy importante, porque dijimos, ¿no es cierto?, el principio día por año, la identificación de los símbolos, que es muy importante, pero después, déjenme encontrar la otra hojita que tengo aquí, el cronograma profético. Pero antes de ir al cronograma profético, es muy importante que estudiemos bien cuáles son esos símbolos y cómo la Biblia los explica. La Biblia habla, como les decía antes, de las imágenes, ¿no es cierto?, de los metales, de la imagen de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel y los metales, ¿no es cierto? Pero después dice que cuando llega ese último poder, que va a ser destructor, y que nosotros sabemos que representa Roma, que está representado por las piernas de hierro, que tiene la imagen. Bueno, ahí después surgirá un poder. ¿Cuál es ese pequeño poder que le llaman el cuerno pequeño, que surge de Roma? Entonces, volviendo un poquito a eso, hay un poder que sale de Roma y que continuó con su influencia política y religiosa por al menos 1260 años. Ven cómo ahí aparece también la coincidencia del periodo de los 1260 años. Este poder tiene 3 características. Eliminó a 3 tribus bárbaras de Europa. Es diferente a los otros reinos, eso lo dice Daniel 7:24, que es un poder diferente, y que va a hablar palabras contra el Altísimo. O sea, aquí estas profecías de Daniel 7 y Daniel 8 están en paralelismo con Daniel 2, pero se amplían más. En Daniel 2 solamente sabemos que hay una bestia
que es muy diferente a las demás, que será destructora, que es horrenda, que era casi indescriptible para el profeta, ¿no es cierto? Y esta imagen, esta bestia horrible, después se amplía su significado en el capítulo 7 y 8, cuando dice que de ahí, de ese poder, va a salir un cuerno pequeño que va a ser diferente a los otros reinos, dice en Daniel 7:24, y tiene una característica muy especial. Hablará palabras contra el Altísimo, dice, y se engrandecerá. Cuando se estudia cuál es el poder que ha salido de la Roma imperial y que ha destruido a 3 tribus bárbaras de Europa, y que es diferente a los otros reinos porque es un poder político religioso. ¿Y por qué religioso? Porque habla en relación a Dios. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir? Que va a desfigurar el mensaje de Dios de alguna manera. Por eso habla palabras contra Dios. No es que va a decir explícitamente, yo odio a Dios, no va a decir así, pero su mensaje va a ser una palabra que va a estar en contra del mensaje de Dios. Entonces, analizando estas 3 cosas y todavía más, que tendrá imagen de hombre, que hablará con mucha elocuencia y otras características que salen ahí, nosotros sabemos, estudiándolo a través de la historia, que se refiere al papado, al poder político religioso que salió de la Roma imperial. También hay otra característica que dice del papado, que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Cristo. Se engrandeció contra porque tomó su lugar, quiso tomar su lugar. Y otra característica, persiguió a los santos del Altísimo. Y todos sabemos que ese periodo de los 2260 años se refiere a la terrible persecución que pasaron todos los creyentes en la Edad Media, cuando se los perseguía por leer la Biblia, cuando se los maltrataba, cuando se los mataba, cuando se los torturaba, y cuando fue la terrible persecución en Europa, nada menos que por 1260 años, que terminó con la Revolución Francesa. Otra característica, procuró cambiar los tiempos y la ley. Cambió los mandamientos. ¿Y cómo cambió los mandamientos? Cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos, saben que la Iglesia Católica creó el calendario gregoriano. Algunos dicen que esa también es cambio de tiempo, pero se refiere también a la ley de Dios, que es la ley de Dios. ¿Cómo la cambió? Reemplazó el segundo mandamiento, que habla de no adorar imágenes, lo sacó totalmente. Dividió el 10º en 2 partes para tener los 10, pero además reemplazó el 4.º mandamiento, que es el mandamiento del sábado, del día verdadero de reposo de Dios, por un mandamiento que no está en la palabra de Dios, que dice santificar las fiestas. Pero santificar las fiestas se refiere a las tradicionales fiestas católicas, que no están en la Biblia. Entonces, cambiará los tiempos y la ley, es exactamente el cumplimiento de la profecía respecto del reino del papado y que continúa hasta hoy. Ahora, la tercera cosa que tenemos que aprender, ¿cierto? No es cierto, ya les dije antes, primero el principio del día por año. Después, cómo entender los símbolos de la Biblia, comparándolos con otros capítulos. Ahora, yo esto que les estoy diciendo de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, el cuerno pequeño, todo esto es un tema para tener otra escuela sabática de 10 lecciones, ¿ok? Yo me apuré mucho, pero si ustedes quieren aprenderlo más, pueden ir a cualquier seminario de Daniel y Apocalipsis y lo van a estudiar bien a fondo. Ahí también hay un canal en YouTube que se llama Escuela Sabática Like, con K, los que no saben inglés, Escuela Sabática Like, está en inglés y en español, se habla en español pero está subtitulado en inglés, que tiene todo un estudio sobre el libro de Daniel completo y es excelente, se los recomiendo si quieren, se los puedo poner en el link después porque yo me hice me hice como como una lista de vídeos que ya están todos ordenaditos en completo orden desde 1 al 13 para que ustedes lo puedan estudiar.
yo se los puedo compartir, después se los voy a poner en el chat, ¿ok? Pero lo que es importante es que entonces entendamos que de acuerdo con el principio día por año, de acuerdo a cómo interpretamos los símbolos, pero ahora viene la tercera característica, la tercera cosa que tenemos que entender, el cronograma profético. Después de los 1260 años de persecución papal que terminaron en la Revolución Francesa, cuando el Papa fue puesto preso por el general Berthier, el Papa que fue Pío VI, creo, Daniel 7 y 8 hablan de un juicio que se va a llevar a cabo en el cielo. Y a esto se refiere Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, ese es otro lenguaje profético, tardes y mañanas, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Hubo un tiempo en que los creyentes pensaron que el santuario se refería a la tierra y pensaron que Jesús venía, pero en realidad esta profecía se refiere al santuario celestial. Jesús fue al cielo cuando resucitó. Saben que yo era chiquita y decía, si Jesús ya se fue al cielo, ¿por qué no viene todavía? Digo yo, ¿qué está haciendo ahí tanto tiempo para hacer las casas tiene para nosotros? Yo razonaba eso como niña, ¿no? Como chica, aún de jovencita, cuando no sabía mucho sobre esto. Y entonces pensaba que era así. Digo, Señor, ¿cuánto estás tardando? Decía yo, pero Dios tiene un plan. Primero que Dios tiene un tiempo que no es el nuestro, eso número uno. Pero además, Dios no está mirando el cielo y mirando al Padre solamente en el cielo. Jesús está haciendo una obra de perdón en el cielo, una obra de purificación que fue simbolizada en el pasado por el santuario terrenal en el desierto, ¿sí? Ese santuario terrenal en el desierto mostraba todo el plan de salvación, ¿no es cierto? Y a veces los cristianos nos hemos quedado en la muerte de Jesús, y es maravillosa la muerte de Jesús, claro que sí, pero el plan no se acabó, el plan sigue, hermanos, sigue, todavía Jesús no volvió, el plan sigue, y Jesús está en el cielo haciendo un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? En el santuario terrenal, ¿se acuerdan que estaba el día de la expiación y que el sacerdote iba una vez al año, lo que se llamaba la purificación del santuario, y él oraba por los pecados de todo el pueblo? Era un día de ayuno, de oración, era un día santo, era un día que todos esperaban con mucha reverencia. ¿Qué significa eso en el plan de salvación? Porque todo lo que pasaba en ese santuario terrenal tiene una significación para nosotros ahora y para también el plan de Dios. Entonces, ¿qué significaba? Que en el cielo el Señor está escuchando nuestras oraciones y está perdonando nuestros pecados. Ese perdón es un proceso. Dios lo está llevando a cabo. Y el Señor en un momento va a acabar ese plan. Cuando eso termine, el tiempo de gracia en este mundo se acabará. Será el momento en que en que el Espíritu Santo se retirará de la tierra como tal y vivirá solamente en los corazones de los creyentes. Y será un tiempo de mucha angustia y de muchas plagas. Pero los cristianos estaremos fuertes, porque ya sabemos que Jesús está ahí, volviendo. Cuando pase esto, va a ser la mayor furia de Satanás para tratar de hacernos caer. Pero los fuertes que estemos en el Señor, aferrados a su Espíritu, sabemos que estaremos listos para esa segunda venida. Pero todavía estamos en ese tiempo de gracia, por eso tenemos que predicar, porque el Señor todavía no acabó la obra en el santuario. El Señor no terminó ahí todavía. Y no tenemos una fecha exacta de cuándo volverá, ¿sí? No tenemos una fecha exacta de cuándo va a terminar. Pero todos los acontecimientos que están sucediendo y todas las cosas de la historia que se fueron progresando están llevando al final del embudo. ¿Vieron cuando uno llega a un embudo y llega a la puntita del embudo y ya sabe que va en un momento ya, las cosas se van a dar? Entonces, el progreso de la profecía bíblica se sigue desarrollando delante de nuestros ojos. Nosotros somos peregrinos, hermanos, somos peregrinos que estamos de paso aquí. El Señor tiene un plan eterno con cada uno de nosotros. Eso es tan importante. Y tendríamos que realmente elaborarlo más, pensarlo más, ¿no es cierto? A veces somos muy aferrados a esto y es importante porque Dios nos dio este mundo para hacer bendición y para hacer luces, y Dios quiere salvarnos a todos. Por eso es importante. Pero no es lo último.
no es lo último. Una vez que uno conoce al Señor y ya sale de Egipto, digamos, simbólicamente, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús salimos de Egipto, entonces es en ese momento ya que el Señor nos va llevando por el desierto, que es esta vida, ¿sí? Que es un desierto porque es difícil, no es fácil. ¿M? Y el que no tiene al Señor se ahoga en este desierto, se pierde en este desierto, se desanima en este desierto. Y entonces se abruma con cosas, pensando que tener cosas es lo mejor. Pero en realidad este desierto es una preparación para llegar a esa Canaán celestial. ¿Y cómo el Señor nos prepara? Conociendo la palabra, aferrándonos a ella, sabiendo que las profecías son reales y que Dios las tiene en progreso, que las cosas no se acabaron todavía ni son para el futuro de 2000 años, sino que están en progreso ahora. El cronograma profético es muy importante que nosotros lo entendamos porque entonces vamos a entender que Dios tiene todavía un plan y que no ha terminado. Y nosotros somos parte de ese plan. Somos parte de ese plan y tenemos que tomarlo muy en serio, pero con alegría, con devoción, con deseo de trabajar para Él, dejando de lado todas las cosas negativas que nos llevan a pensar que Dios no está, que a mí a veces me pasa porque yo tiendo a ser medio depre. Entonces, no, 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 no. Nosotros tenemos un plan para seguir adelante y el Señor está en control. Y eso es lo hermoso de saber de la profecía bíblica, que no es solo un libro moral. La Biblia no es solo un libro moral lo que nos dice qué bueno que fue Jesús. Nos tiene mucho más. Es un libro que es el manual de la vida. Nada menos. ¿Qué les parece? Así como todos los artefactos electrodomésticos tienen manuales, bueno, nosotros tenemos un manual. Y es el manual de la vida guiado por la profecía bíblica. Y es viva. La palabra es viva. No es solamente un documento histórico antiguo, que lo es también, pero es una palabra viva. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él, porque una de las evidencias mayores de la presencia de Dios y de la vida y de la existencia de Dios es la profecía bíblica. Vamos a orar. Dios de amor y de misericordia, gracias por estas hermosas verdades que tú nos has dado. Gracias por ayudarnos a estudiarlas. Gracias por tu amor, gracias por todo, Señor. Guíanos y ayúdanos a saber que estamos en un proceso de transición para algo mucho mayor y mucho más hermoso. Ayúdanos a dar todo nuestro amor posible aquí para ser instrumentos de salvación por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a dejarte trabajar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ver las cosas que debemos cambiar y que debemos mejorar para tener un camino fácil o un camino productivo, diría yo, Señor, para llevar muchas almas a tu reino. Acompáñanos y guíanos y cuídanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y sigan estudiando la Escuela Sabática. Número 12 viene la próxima. Hoy mira los anuncios. Sí, yo me pasé de tiempo, pero bueno. No, está bien, ahí nos Sí. corre. Ok, yo tendría que salir, pero bueno, vamos a ir. Está bien. Feliz sábado y los bendiga. Vamos a dar algunos anuncios en este momento, ¿no? A continuación tendremos el sermón, que nadie os engañe. Es un mensaje, es la tercera parte de un mensaje de cómo darnos cuenta sobre los falsos maestros o correctos maestros o profetas, ¿no? Esta tarde tenemos una reunión con la iglesia de Saarbrücken con 10 miembros de junta en total, contando con un servidor, para ver el tema de la reapertura y muchas cosas que hacer. Oren por nosotros. El lunes finalizamos con el Camino a Cristo, el último capítulo de la guía de estudios, el número 16, va a ser este lunes. La semana que viene va a estar reservada para que tengan meeting, o sea, reuniones con los hermanos de diferentes iglesias, con el pleno de las iglesias si es necesario, de todo el pleno, ¿no? Porque cada iglesia tiene sus cosas muy diferentes. Y luego el próximo sábado comienza una campaña con el pastor Henry Veras, que es el presidente de nuestra conferencia, ¿no? En la cual nos unimos todos los pastores hispanos. Será una campaña de oración, una semana de oración, ¿no? Ahí está, es lo que bueno tener una esposa al lado, ¿no? Sí, no me gusta esto. Bueno, usted siga hablando. Ok, una semana de oración, ¿no? Entonces, vamos a alabar al Señor con el mismo himno que lo hicimos antes, el himno número
20, Dios nos habla, con el mismo libro, porque esto tiene que ver con la Biblia y tiene que ver con las profecías. El número 207, El mismo himno. el mismo himno, 207, Dios nos habla. ¿La música? Ah, sí, está esperando que estabas buscando. No, se me cayó esto, pero no, ya estoy lista. Muy bien, estamos listos. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo: soy la vida, el camino y la verdad. Al que crea en su nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu Dios habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Amén. Te voy a dejar en el medio, ¿ok? Ok, sí, porque necesito ir al baño también. Quizás saquemos esta silla y pones esta aquí. Amén, amén. Disculpen, hermanos, porque quiero enviarles el link. Y también dejo a mi esposo en el medio. Aquí vamos. Muy bien, abrimos en nuestras Biblias en San Mateo capítulo 24. Versículo 4, San Mateo 24, 4, y dice así: respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Esto es palabra de Dios. Señor Dios nuestro que estás en el cielo, estamos en un mundo tormentoso, donde hay muchas voces que hablan y murmuran y señalan y asustan, pero nosotros te tenemos a ti, Señor. Para que nos abras los ojos, para que nadie nos engañe. Tú nos has dado la advertencia, perdónanos si no hemos estudiado tu palabra como deberíamos estudiarla, Señor. Acompáñanos en este momento, en este culto, que sea para tu gloria y honra, y que el Espíritu Santo sea el maestro de la verdad divina, Señor.
que las personas, que podamos todos reconocer la voz del buen pastor, la del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, feliz sábado, contento de estar con ustedes aquí, de compartir la tercera parte de este tema, ¿no? La tercera parte, ¿no? Y bueno, queda poquito, pero profundo. Cada punto a veces es una eternidad para investigar por cada punto, ¿no? Muy bien. Recuerden que en Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una batalla que se libra en las mentes de las personas, se libra en Hollywood, se libra en los newspapers, en las noticias, se libra en las teorías conspirativas. Hay muchas cosas que nos quieren distraer, muy interesantes, pero que no son la esencia y que no debemos hacer ídolos de esas cosas. Nuestro ídolo es el Señor Jesucristo. A Él adoramos, a Él le entregamos nuestra vida y a Él le damos nuestro corazón, ¿no? Muy bien, entonces, y el mensaje que tenemos que llevar tiene que ser el del Señor Jesucristo, porque la salvación es una persona, la salvación es Jesús, ¿no? Entonces, viendo las características, hoy vamos a ver la característica número 19 en adelante, ¿no? Es muy sencilla la característica número 19. El libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 17, nos dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y no me quedó aliento, ¿no? Como iglesia adventista hemos tenido una conducción profética a través de la hermana Elena Harmon de White, ¿no? Ella ya tenía 17 años, es mujer, ¿no? Hoy día hay que aclarar que la mujer era mujer, porque hoy día no se sabe lo que se dice por ahí, ¿no? Y en una sociedad muy machista, pero Dios la eligió, ¿no? Entonces, esa sociedad dentro de la iglesia quiso realmente ver dentro del movimiento adventista, todavía no había una iglesia formada, que si realmente esta mujer era de Dios, ¿no? Y dio muchas señales de tener una Biblia grande y predicar largo tiempo sin bajar su mano y mover las páginas y los textos bíblicos aparecían los que ella citaba, hasta entrar en visión delante de las personas, caminaba por el lugar, los ojos abiertos, pero no respiraba. Y hubo médicos que pudieron constatar eso mientras que estaba en visión. O sea, una de las características del profeta es también que le falta el aliento, pero no pierde la conciencia, aunque no sabe lo que está pasando alrededor, está en esa visión como una película, ¿no? Donde uno puede ver cosas del cielo, de la tierra, conversar con seres celestiales, ¿no? Ajeno a lo que ocurre alrededor de él, ¿no? O sea, esa es una de las características también que debe tener un verdadero profeta. La característica número 20, muy interesante, es que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer, ¿no? O sea, parece sencillo, pero hay mucha gente que no se da cuenta de esta realidad. Primera Timoteo 6:16 dice: el único que posee inmortalidad, hablando del Padre, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el dominio sempiterno. Amén. O sea, si entonces a Dios nadie lo vio jamás, ¿a quién vimos nosotros? Juan 14:7 dice: si me conocierais también a mi Padre, también conocerías a mi Padre, dice Jesús. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y me decís: muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, en otras palabras, el que siempre ha dado a conocer al Padre ha sido el Señor Jesucristo. El que se manifestó en la zarza ardiente con Moisés cuando le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es, fue Jesús.
Por eso Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Moisés le dijo a la zarza, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Le dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. O sea, Él es el eterno. Jesús no tiene principio ni tiene fin. Dice San Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios y ese verbo se hizo carne, dice San Juan capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, ¿no? Entonces, ¿a qué estoy apuntando, hermanos? Muy sencillo. Supongamos viene un profeta, ¿no? Y dice, Dios Padre se me presentó y me habló. ¿Qué dice la Escritura? A Dios Padre nadie le vio jamás. Y esto podemos investigar más todavía. El tema es bien largo. Pero los hombres del Antiguo Testamento tenían miedo de encontrarse con el Padre porque si no entendían que iban a morir ante su presencia. Pero el que se encontraba con ellos no era el Padre, sino el Señor Jesucristo. Y hay una gran denominación religiosa muy importante en los Estados Unidos, donde el profeta que funda esta denominación dice que se le apareció dos seres cuya gloria era indescriptible y uno le dijo al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Esos dos seres cerca de él. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice totalmente diferente, ¿no? Que a Dios Padre nadie le vio jamás. O sea, la Escritura no se contradice. Nos dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces acá tenemos otro punto, que acabamos de finalizar, que es que un profeta verdadero jamás se encuentra cara a cara con Dios Padre, ¿no? El punto 21. El profeta de Dios no se cree justo en sí mismo. No se cree justo en sí mismo. O sea, en otras palabras, no es fariseo, no es legalista. ¿Confía en qué? En la gracia de Dios. No queda otra. En solo eso confía, ¿no? El problema de los fariseos era el concepto que ellos tenían del pecado. Y a veces nosotros tenemos el mismo problema. Según el concepto que los fariseos tenían, ellos podían vencer el pecado, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos un ejemplo a hoy día, ¿no? Usted fumaba. Y dice la palabra de Dios que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y si uno destruye su cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque es algo sagrado el cuerpo que Dios nos dio, ¿no? Entonces, si usted deja de fumar, o sea, venció ese pecado, venció esa falta. Entonces los fariseos entendían que ellos podían vencer todos los pecados. El pecado era percibido como un acto específico, es lo que yo hago, hice un acto, ¿no? Y no como una condición del corazón, de la mente, ¿no? No como una actitud de rebeldía hacia Dios. En otras palabras, el pecado, que es un poder tremendo, lo reducía en algo muy chiquitito, a lo que yo hago, a un acto que yo cometo. Pero Jesús vino a ampliar la ley y a engrandecerla, ¿no? Vino a ampliar la ley y engrandecerla. Dijo, no es solo si tú no haces, es si tú piensas, ¿no? O sea, Jesús ya nos habla que el pecado afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra mente, los motivos, las intenciones del corazón, es lo que afecta el pecado. Y nos dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Hay algún momento de la vida que ese texto no se cumpla? O sea, por eso los fariseos tienen una idea tan limitada del pecado, pero nosotros tenemos más conocimiento gracias a Dios, ¿no? Bíblicamente, cuando uno habla de pecado en la Biblia, en español decimos pecado, 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 pero en la Biblia hay varias palabras, hamartía, paráptoma, anomía, así como amor hay varias palabras, también para pecado hay varias palabras, y es diferente una de la otra, ¿no? Una de la otra. A veces escuchamos en español hay pecado que no es de muerte, ¿cómo? Pero la paga del pecado es muerte, ¿no? ¿De qué se trata
¿De qué se trata eso, no? Vamos a ver un poquito en Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan. Y mientras tanto le explico las palabritas griegas, ¿no? Anomía es sin ley. Aquellos que no tienen, los que no tienen ley. Paráptoma es no pegarle al blanco. No pegarle al blanco, ¿no? No, jamartía es no pegarle al blanco, es cerrar el blanco, ¿no? Y paráptoma es rebelión. Paráptoma es rebelión, ¿no? Entonces, si buscamos aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, todos tenemos amartía. Todos le erramos al blanco. ¿Quién es el blanco? Jesús. Nunca nadie en toda la historia del universo y en el futuro será igual a Jesús. Nadie ni en el cielo nuevo y tierra nueva será igual a Jesús, porque el amor de Jesús jamás lo podremos alcanzar, porque es eterno y nosotros somos finitos. Pero nuestro amor por Jesús irá creciendo por la eternidad al lado del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, entonces el cristiano comete pecado, le erra al blanco, le quiere apuntar, le quiere dar, pero le sale la flecha torcida. Le pega más arriba, más abajo, al costado, pero no le da al centro. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos le erramos al blanco. Desde que comenzamos la vida cristiana hasta que la muerte nos cierra los ojos. Todos le erramos al blanco, ¿no? Ahora, paráptoma es rebelión. Esa mano alzada. Usted lo hace a propósito, usted quiere dañar, usted quiere mentir, usted quiere denunciar, usted quiere hacer chismes, ¿no? Quiere hacer quedar mal a alguien, usted se burla de las personas, menosprecia a otros seres humanos porque son de otra raza, porque son de otra religión, ¿no? Toma partido para un lado, para el otro, ¿no? Eso es a mano alzada. O podemos decir anomía, sin ley. Para usted no hay ley, hace lo que se le ocurre, lo que quiere, no hay respeto para la Biblia, para el pastor y para nadie, ¿no? Anomía, sin ley. Se maneja como se le ocurre, pero no como a Dios se le ocurre, ¿no? Entonces, para anomía o para paráptoma, tenemos el mismo libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. ¿Cómo? ¿No era que ninguno puede decir que no tiene pecado? Y ahora dice que todo aquel que está en él no peca. ¿Cómo es la cosa? Y antes dijo que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él un mentiroso. O sea, todos tenemos pecado. Todos le erramos blancos, pero no todos hacemos las cosas a mano alzada. No todos hacemos las cosas como si no tuviéramos ley. Dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. 1 Juan 3, 6. Y el versículo 8 agrega: el que practica el pecado es del diablo. Y el 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, vemos que la práctica del pecado, la mano alzada, el actuar sin ley, es la rebelión, ¿no? Es la rebelión, ¿no? Pero tenemos un trasfondo que es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Por eso los fariseos, como lo veían solo como un acto, se comparaban con la gente, se creían más que los demás y perseguían a los demás. Hay una cita muy interesante en el libro Discípulos del pastor Joel Barrios que me impactó, anoche la compartí estudiando el camino a Cristo, que dice este pastor: hay una verdad bíblica que no puede ser refutada. Los hijos de Dios siempre serán perseguidos, pero nunca serán perseguidores. Tremendo, ¿no? Los hijos de Dios siempre serán perseguidos, pero nunca serán perseguidores, ¿no? O sea, recuerden que yo siempre les digo que es muy difícil que el enemigo nos pueda cambiar la doctrina,
pero sí nos puede cambiar la actitud. Y lo único que vamos a llevar al cielo es nuestra actitud, nuestro carácter, ¿no? Si es conforme al de Cristo o conforme al del enemigo de Dios, ¿no? Dice, de allí que si hoy te encuentras persiguiendo a alguien, ya sea por querer purificar la iglesia, o por eliminar la herejía, o por defender a los pobres, haz un alto, porque esa es la mayor evidencia de que tú todavía no formaste parte del pueblo de Dios, ¿no? Un poco bastante duro, ¿no? Pero hay actitudes que indudablemente si las tenemos, las debemos eliminar. Jesús no andaba persiguiendo a nadie. Él siempre predicaba la verdad y el error caía por su peso, ¿no? Y cuando lo enfrentaban, decía las cosas que tenía que decir. Cuando podía, evitaba las confrontaciones y trataba de enseñar la verdad sin que nadie lo pudiera acusar a través de las parábolas, y donde lo perseguían por un lado, se iba a otro, ¿no? Para no encontrar conflicto y llevar donde realmente había personas que querían escucharlo, ¿no? Entonces, como les dije, Jesús fue más allá del acto, sino fue con las intenciones del corazón. O sea, Jesús fue más allá de, en otras palabras, tenemos una naturaleza pecaminosa que no solo nos afecta la vida física, ya no vivimos tantos años como Adán y no somos tan grandes como él, sino también nos afecta la vida espiritual y está en nuestros genes esa tendencia al pecado. Exacto. El mismo rey David, el hombre según el corazón de Dios, en el Salmo 51:12, dice, mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? En Romanos capítulo 2, versículo 1, permítame buscar el libro de Romanos, que es un libro tremendo. Martín Lutero hablaba del libro de Romanos como el evangelio más claro. Es un libro que habla constantemente de la ley de Dios, que dice que la ley de Dios hay que obedecerla, es santa, es justa y buena. El problema es que nos condena porque los malos somos nosotros. El problema no está en la ley, está en el ser humano, y habla en la salvación por la fe, ¿no? Dice Romanos capítulo 2, versículo 1, habla del justo juicio de Dios. Habla del justo juicio de Dios y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo que tú juzgas haces lo mismo. O sea, estos capítulos del apóstol Pablo nos trata de poner a todo el mundo bajo pecado, a los judíos, a los gentiles y a los cristianos. No hay nadie quien se salve del poder del pecado. No hay nadie quien se salve. Si nos podríamos salvar por nuestra cuenta, Jesús hubiera quedado en el cielo. Pero Jesús vino a la tierra porque no nos podíamos salvar por nuestra cuenta, ¿no? Uh-huh. El capítulo 3, versículo 9, el título es No hay justo ni aún uno. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores que los judíos? ¿Somos mejores que los gentiles? ¿No? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesús mismo les dijo, siervos inútiles sois, lo que debisteis hacer hicisteis. Quedó claro, no lo digo yo, lo dijo Jesús, pero le dijo la verdad. Dijo la verdad, por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, ¿no? En la parábola del fariseo y el publicano, en San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, vamos a buscar acá en la Biblia, San Lucas 18, una parábola muy conocida. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, tú vas a llegar a ser justo, ¿ves? Y menospreciaban a los otros. Y cuando tú te comparas con lo que tú haces y los otros hacen, siempre naturalmente va a salir el menosprecio, porque tú haces y el otro no, y el otro no hace. Dijo esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo
que quería ser justo y obedecer todo lo que la ley dice, y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos que robaba con los impuestos que cobraba. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, cúbreme, tápame. ¿Usted cómo quisiera que su hijo fuera? ¿Como el fariseo o el publicano? Porque uno era un desastre, ¿no? Y hasta uno le dice: y ahora te venís a acordar de arrepentirte de todas las cosas que haces. Andate de acá, las cosas de Dios no son para vos. A veces hacemos así. Y el otro hacía un montón de cosas buenas, ¿no? Y Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado, perdonado, el publicano, antes que el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y todo aquel se humilla será enaltecido. Por eso, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dio los principios del reino de Dios, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su naturaleza pecaminosa. Bienaventurados los que lloran porque están tristes de los errores que cometen. Los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que quieren cambiar a imagen y semejanza de Jesús. Como el apóstol Pablo gritan: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. No están creando problemas en la iglesia, no están metiendo palos en la rueda, no están criticando a los demás, están tratando de cambiar a imagen y semejanza de Jesús. Bienaventurados 6, si por estas cosas os persiguen, porque así persiguieron a los profetas que fueron enviados. Hermanos, a los que van a perseguir son a los que prediquen el evangelio del amor, de la obediencia a la ley de Dios por amor. Esos serán los que serán perseguidos. Esos serán los que serán perseguidos, ¿no? El fariseo minimizaba el pecado, le hacía un puntito de arena a lo que era el pecado. Mostraba sus logros, se exaltaba a sí mismo comparándose con los demás. Hacía un montón de cosas buenas, no era una mala persona, se preocupaba por obedecer a Dios, pero se olvidó de su naturaleza, de su orgullo, de su egoísmo. Y el pecado más aborrecible en todo el universo es el egoísmo, el orgullo. Esa es la raíz de todos los males, es lo más ofensivo al cielo, es el pecado raíz de todos los pecados. Él no tenía la menor idea, el fariseo, de cuán perdido estaba. ¿Será que le estoy hablando a alguien a través de este video que no tiene idea de cuán perdido está? Que se la pasa persiguiendo a la gente, presionando a la gente, cantaleteando. ¿Sabe lo que es cantaletear? Agarra un clavo y usted le da con un martillo y lo clava y le sigue pegando y le sigue pegando y le sigue pegando, ¿no? Qué triste, hermanos, ¿no? Pero por eso Jesús vino a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se cree rica, enriquecida, pero dice que es pobre, ciega, miserable y desnuda. Y yo pertenezco a esa iglesia. Pero no tenemos por qué estar en la condición laodicense. Podemos cambiar a través del Espíritu Santo si le abrimos a Jesús la puerta de nuestro corazón. No es el obedecer la ley sin una falta, sino aquel que procura regular su vida conforme a ella y que se arrepiente cuando fracasa. O sea, el verdadero cristiano no es que obedece sin cometer ningún error, sino que procura acomodar la vida lo mejor que puede, ¿no? Y se arrepiente cuando comete un error. ¿Cuál es el espíritu de la ley? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que es respeto, ¿no? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Levíticos 19:18 agrega: no te vengarás ni guardarás rencor. A veces la gente se piensa que yo soy hipócrita porque perdono a todo el mundo. Hermano, es lo que Dios pide, que no guardemos rencor. El pastor tiene que salvar las ovejas. Si no las salvamos nosotros, ¿quién las va a salvar?
Cada uno de nosotros en la iglesia está llamado a ser un pastor. Por supuesto, si hay un lobo que se quiere comer las ovejas, ok, lo lamento mucho, pero el lobo tiene que ir afuera. Tiene que ir afuera. Pero en el caso de cabritos, bueno, hay que tratar de salvar el cabrito, ¿entiendes? Hay que tratar de salvar el cabrito. O no fuimos cabritos salvados. O no fuimos cabritos salvados nosotros, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, ¿no? Ahora, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el deseado de toda la gente sobre la ley de Dios? Sobre la ley de Dios, ¿no? En el capítulo 1, el deseado dice, al venir a morar con nosotros, o sea, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, Jesús. En su corazón, por sus discípulos, dice, yo les he manifestado tu nombre, o sea, tu carácter, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, ¿no? Y Él quiere que manifestemos a Cristo, Jesús, o sea, lo mismo tenemos que hacer. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin, ¿no? Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz su ciencia y su canción. Y ahora viene la clave, lo que es la ley de Dios. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria de su amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley de renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo. ¿Cuál es la ley de la vida para la tierra y para el cielo? ¿Cuál es el fundamento de los 10 mandamientos? La ley de renunciamiento por amor. Que el amor no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifestará el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre, ¿no? O sea, entendemos un poquito ahora, ¿no? Cómo es Jesús, ¿no? Y cómo tenemos que ser nosotros. La única manera de salvarnos, hermanos, es por gracia, no hay otra. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no para que tú te creas más que los demás, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? O sea, la salvación no es por lo que somos, sino por lo que Cristo es. Está en nosotros el abrirle nuestro corazón a Jesús y que Él sea parte de nuestra vida y nos haga Él hacer esas obras de bendición, ¿no? Ahora, muy bien, ok, pastor, está bien, pero permítame decir que el fariseo dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, el fariseo le agradeció a Dios de cómo él había cambiado. ¿Será que es así? Mensajes selectos, tomo 1, página 404, nos dice lo siguiente. Los servicios religiosos. ¿Hay algo de malo en un servicio religioso? Bueno, según como usted lo haga. Las oraciones. ¿Hay algo de malo en orar? Bueno, según como usted lo haga. La alabanza. ¿Hay algo de malo en alabar al Señor? Bueno, según como usted lo haga. La confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. O sea, todo eso que, según como usted lo haga, no hay nada de malo, aquí nos habla que lo están haciendo los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes, no los falsos, no las cabras, no la cizaña. Los verdaderos creyentes oran, alaban, cantan, se reúnen y dice que asciende como un incienso
al cielo. Gracias te doy Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, asciende al cielo. Pero no quedó ahí la cita. No, cálmese. No quedó ahí. Dice, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, y habla de mí, Pastor Psicopiedi, canal corrupto, habla de mi esposa, canal corrupto, habla de usted que me está escuchando, canal corrupto de la humanidad, se contamina de tal manera que, a menos que sean purificados por la sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Ahí está, tenemos una naturaleza pecaminosa que todo lo contamina, todo lo bueno que hacemos está contaminado. Dice, no asciende en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. O sea, Jesús tiene ese incienso que se añade a las oraciones de los santos, que no tiene mancha de corrupción terrenal. La mancha las tenemos nosotros, no Jesús, ¿no? Dice, recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Gloria a Dios, hermano, que la justicia de Cristo es añadida a nuestra vida, a lo que hacemos, ¿no? Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Y la sierva del Señor nos ruega, dice, ojalá comprendieran todos que toda obediencia, todo arrepentimiento, toda alabanza y todo agradecimiento debe ser colocado sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esa justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio, ¿no? Qué cosa maravillosa, porque Jesús tenía otra naturaleza diferente a nosotros. Nos dice en manuscrito 94, que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 147, si llegamos a ser participantes en la naturaleza divina, podremos ser puros santos inmaculados. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída y que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta, ¿no? O sea, Jesús era perfecto, nosotros no. Él se hizo semejante al hombre, se hizo hombre con una naturaleza desgastada por el pecado, pero sin cargar el pecado ni la tendencia pecaminosa de la humanidad. Exacto. Ahora, ¿qué nos queda como cristianos? A fin de conocerle, la página 263 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, Hebreos 4:16. Y agrega, Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlos y asemejarnos a él conforme sea nuestra habilidad. Conforme sea nuestra habilidad. Saben que el otro día estaba hablando cuando leía el Camino a Cristo, ¿no? Que el que más se pareció a Jesús, ¿qué apóstol fue? ¿No? Y ahí me lo van a poder escribir, si quieren, escríbanlo. ¿Cuál fue el apóstol que más se pareció a Jesús? ¿No? Hay un delay aquí con lo que yo hablo, o sea que cuando yo hablo y siga, va a llegar la respuesta después, ¿no? Pero sé que la respuesta que va a llegar va a ser Juan. Juan fue el que más se pareció a Jesús, era el más jovencito, era uno de los hijos del trueno, ¿no? Pero cambió, ¿no? O sea, si él fue el que más se pareció, significa que los otros no se parecieron tanto como Juan se pareció. Pero no por eso se perdieron. Todos dieron su vida por el Señor. Amén. Y Juan, Dios le preservó la vida, porque lo quisieron hacer mártir, pero no pudieron, ¿no? Dios intervino, ¿no? Entonces, hay un solo plan de salvación. Es por gracia, no es por obras, ¿no?
No es que vamos a ser igual a Cristo en este mundo. Si fuera así, sería salvación por obras. Y todo sistema pagano se basa en salvación por obras. Es el fundamento de todo sistema pagano, la salvación por obras, ¿no? Bueno, algunos dicen, bueno, pero no dice la Biblia que seamos perfectos, ¿no? Sí habla de perfectos en nuestra esfera, así como Dios es perfecto en la suya. La perfección en la Biblia tiene que ver una actitud. Pueden leer ustedes, hermanos, esto no lo voy a leer todo, el libro Hechos Apóstoles, Espíritu y Profecía, capítulo 52. Nos habla exactamente de todo. Y usted lee en la primera parte, habla de que vamos a ser perfectos y en esta vida, ¿no? Dice en la segunda carta de Pedro, a los que habían alcanzado la fe igualmente preciosa con él, el apóstol expone el plan divino para el desarrollo del carácter cristiano, dice el capítulo 52 de Hechos Apóstoles, ¿no? Y habla muchas cosas bonitas, dice más adelante, a nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano, ¿no? Dice más adelante, Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone, por ejemplo, delante de nosotros el carácter de Cristo. O sea, nuestro ejemplo es Jesús, ¿no? Agregan también, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida, ¿no? Y agrega, ante los creyentes se presentan las maravillosas posibilidades de llegar a ser semejantes a Cristo, no igual, semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Entonces, cuando leemos todo esto, pareciera que podría entrar la duda, entonces voy a ser perfectito, perfectito, ¿no? Y ella agrega, la obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. ¿Quedó claro? O sea, Dios repite y amplía. Nuestra perfección divina es siempre en Cristo. Él es nuestro modelo y podemos ser perfectos en esta vida, en nuestra esfera. Juan fue más semejante a Jesús que Pedro, que Marcos. Ellos fueron menos semejantes que Pablo, fueron menos semejantes, pero no por ser menos semejantes se perdieron, porque cada uno en su esfera hizo lo mejor que pudo. Y Jesús, con su sangre, con su incienso, añadió a esa obediencia y los consideró el Padre blancos, perfectos, sin mancha, sin defecto, ni arruga, por consideración a su Hijo amado, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otro punto en cuanto a los falsos profetas, ¿no? En cuanto a los falsos profetas, y vamos al punto número 22, que el verdadero maestro, el verdadero pastor, diezma y ofrenda en la iglesia que Dios estableció. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Nos dice así, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, su carácter, y allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieses prometido a Jehová. O sea, hermanos, yo siempre mis diezmos y ofrendas los doy en la iglesia donde estoy, donde Dios me hizo responsable, ¿no? Porque ahí es donde tengo que atender. Y yo sé que Dios estableció una organización, una iglesia, que por más defectos que tenga, es la cosa más bonita que Dios tiene en la tierra, la iglesia del Dios vivo, que es fundamento y baluarte de la verdad, de la verdad, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que devolver sus diezmos y ofrendas. Tiene que devolver su corazón, ¿no? Como esa viuda pobre allí en Marcos capítulo 12, versículo 41, mientras todos daban de los que sobraban, esa viuda pobre dio blancas, 2 moneditas, pero Dios todo lo que tenía, todo su sustento, dijo Jesús. No es por la cantidad que usted da, es por la calidad con la cual uno da, donde se ve qué gratitud hay en el corazón, ¿no? Me acuerdo que había una vez una familia discutiendo, ¿no? Un hermano con otro, ¿no? Dice, sí, porque le compró un anillo de muchos brillantes, le decía, ¿no? Y la otra hermana le dice al hermano, pero es porque la amaba mucho. O sea, esa mujer está contenta, ¿no? Yo pienso que hay que ser simple en la vida, ¿no? Pero bueno,
La obediencia al Señor y cuando entregamos lo que tenemos, muestra donde ponemos nuestro tesoro, ponemos nuestro corazón. Y nuestro tesoro tiene que estar en primer lugar en Cristo Jesús, ¿no? El punto 23, acerca de los verdaderos y falsos maestros o pastores, ¿m?, o profetas, pertenecen a la iglesia remanente, no luchan en contra de ella, ¿no? Recuerden la cita, ¿no?, que les presenté. Es un pastor, no es Dios, pero para mí tiene principios divinos esa cita, ¿no? Que el verdadero cristiano puede ser perseguido, pero nunca es un perseguidor. Nunca es un perseguidor, ¿no? Tenemos tanta obra para avanzar y algunos, en vez de avanzar, se la pasan atacando a los que quieren avanzar. ¿Mm? Dice, cuando se levantan hombres, y eso está en el libro La Iglesia Remanente, página 24. Cuando se levanten hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en escuadrón traidor, que vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante. No habla de la iglesia triunfante, contra la iglesia militante, donde hay cabras, ovejas, donde hay trigo y cizaña, y lo va a ver hasta que Cristo venga, hasta que zarandee las cosas y pueda llegar a integrarse a la iglesia triunfante, ¿no? Temedlos, dice, temedlos. No llevan las credenciales de Dios, no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía en ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia, ¿no? O sea, los que ven que el pecado es una sola cosa, se la pasan buscando cosas, ¿no? No, la salvación ahora es comer lechuga y te vuelven loco con la lechuga. A mí me encanta la lechuga, me encanta la recheta, el dandelion es sanísimo y me encanta. Ojalá que todo el mundo comiese eso, ¿no? Pero después descubre, no, pero es la lechuga más tomate. Y ya viene otra predicación dándole palos a todo el mundo con la lechuga y tomate. La salvación es Cristo. No es por cada cosita no es cada acto, es entregarle completamente el corazón a una persona, ¿no? Muy bien. Este tipo de personas desvían la atención de los hermanos, desvían la atención de los hermanos de Cristo para llevarlos a ver a hombres. Y cuando tú miras a los hombres, te vas a desanimar. Exacto. Y cuando tú te miras a ti mismo, te vas a desanimar. Y no solo desvían a los hermanos de Cristo, y les desvían también sus recursos, que no van a la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y cambian la actitud que debemos tener para predicar la palabra de Dios, que es lo único que vamos a llevar al cielo, nuestra actitud de cómo la predicamos. Porque cuando Cristo venga, te va a decir, con que tú predicaste que la lechuga te salvabas, y a que tuviste hambre, le diste lechuga, y a que estuvo forastero, lo hospedaste en tu casa, y a que estuvo desnudo, los vestiste. Ah, no, pero sí, para ti solo lechuga. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, hermanitos? Dentro del mismo libro hay un título que se llama Un mensaje falso. Dice así: durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levanten personas con la pretensión de tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus instrumentos humanos, esas personas están muy engañadas y no trabajan en colaboración con Cristo. Los que aseveran que la iglesia adventista constituye Babilonia o una parte de Elia deberían quedarse en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han puesto de parte del acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche delante de Dios. Los agentes satánicos, movidos por impulsos provenientes de las regiones inferiores, han inspirado a ciertos hombres para que se unan en una confederación maligna con el fin de confundir, maltratar y angustiar al pueblo de Dios. Y nadie diga amén, por favor, porque esto es terrible. El propósito de Satanás consiste en extirparlos de la tierra para que nadie le pueda disputar su supremacía en todo el mundo. ¿Cómo trabaja el diablo?
maltratando al pueblo de Dios. Es triste, hermano, escuchar de iglesias que hay reuniones donde se maltrata al pastor, donde se maltrata a los hermanos. Eso no es de Dios. El Señor dice, venid y argullamos juntos. Eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Punto 24. El verdadero siervo del Señor actúa en el lugar en el cual Dios le dio la autoridad. Tito 1:5, el apóstol Pablo nos dice, por esta causa te dejé en Creta, habla de los requisitos de los ancianos, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, hay una orden, el apóstol Pablo designa a alguien y le designa un lugar que es Creta. Pastor Arnaldo Sicopiedi tiene una autoridad para corregir en South Brooklyn, Coney Island y Borough Park. Ahí Dios me puso como autoridad. El maestro de escuela sabática tiene su clase y es miembro de una iglesia y tiene su voz, como cualquier hermano, para hablar en el pleno o conversar con el pastor, con la junta, sobre inquietudes que tenga. Pero no es mi función corregir al presidente de la Asociación General o meterme qué está pasando en el África o aquí y allá, porque cada uno tiene su función, ¿no? O sea, uno tiene que actuar donde Dios le dio la autoridad, donde Dios le dio la autoridad. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Y el punto 25, y con esto terminamos, el hombre de Dios, el verdadero profeta, tiene las características de la iglesia remanente. Y tratemos de hacer esto rapidito, ¿no? Las características de la iglesia remanente, ¿no? ¿Cuál es esa iglesia remanente, ¿no? ¿Cómo sabemos que es la iglesia remanente? Entonces, hay unos 3 textos bíblicos que son claves, 3 textos bíblicos, ¿no? Uno es Apocalipsis 12:17, pueden buscarlo en su Biblia. Habla de una lucha entre la mujer y el dragón, entre la iglesia y Satanás, ¿no? Esa mujer tiene un hijo, pero esa mujer tiene una descendencia, y esa descendencia el diablo persigue, ¿no? Y dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, o sea, contra el remanente, lo último que queda, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, característica de la iglesia remanente, de los cristianos que están, ¿no? Antes que Cristo venga, es que guardan los mandamientos de Dios. Martín Lutero no podía decir lo mismo, él fue un instrumento de Dios, pero en su momento no entendió lo de guardar los mandamientos de Dios. Él pensaba que guardar los mandamientos de Dios era guardar el domingo. No le había llegado esa luz. Muy bien, entonces esas son características del pueblo remanente, que guarda el sábado, que no comete adulterio, un siervo de Dios que sea un profeta de Dios, un maestro, no está en eso, no adora ídolos, ¿no? Y sobre todo, hermanos, sobre todo, no pierde la perspectiva de la ley de Dios, que es el servicio abnegado por amor, la ley de la vida que rige el universo, ¿no? Luego tenemos el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14:12 en adelante. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, habla que la hora del juicio llegó. O sea, si llegó la hora del juicio es porque se refiere al tiempo del fin. Se refiere al tiempo del fin. Entonces, entendiendo que se refiere al tiempo del fin, ¿no? El verdadero siervo de Dios lleva un mensaje a todo el mundo. O sea, la iglesia adventista no es la iglesia del pastor Sicopiedi o de la pastora Daniela Karina Carvajo de Sicopiedi. Es la iglesia de Dios. No pertenece a un ser humano, con respeto a muchos siervos de Dios que son de Dios, pero una cosa es ser de Dios, otra cosa es pertenecer a un movimiento levantado por Dios, ¿no?
La viuda de Sarepta no era del pueblo de Israel, pero era una mujer de Dios. ¿Mm? Era una mujer de Dios. Y Dios la bendijo con la presencia de Elías, ¿no? Entonces yo respeto a los otros ministros, pero como movimiento, la iglesia adventista, con sus defectos y errores, no somos mejor como personas que nadie, ni menos que ninguno como persona, pero con sus defectos y errores es un movimiento que levantó el Señor. Como el pueblo de Israel, con sus defectos y errores, a ellos les fue confiada la palabra de Dios, no a los romanos, no a los griegos, no a los egipcios que adoraban a gatos como dioses, ¿no? No, les fue confiada la palabra de Dios al pueblo de Israel con sus defectos y errores, ¿no? Entonces, es un movimiento a nivel mundial, no es la iglesia del pastor fulano o mengano, no es el ministerio de este o del otro, aunque si se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, pero no es el ministerio personal de alguien, es la iglesia del Dios vivo que se fue formada, ¿no? Para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es interesante que los que llevaran el mensaje eran judíos, judíos que llevaban el mensaje a griegos, judíos que llevaban el mensaje a romanos, judíos que llevaban el mensaje a los que vivían en España o en Turquía. Hoy día, aparentemente, lamentablemente, cada raza lleva como el mensaje a su raza. Y no debería ser así. Pero, gracias a Dios también, apoyamos con nuestras ofrendas, apoyamos que el mensaje vaya a otras razas, a otros pueblos, ¿no? Pero tendríamos que realmente capacitarnos para tener iglesias que el mensaje sea dado a todo el mundo, ¿no? Bueno, y no solo eso, sino que tenían el evangelio eterno, o sea, un plan de salvación que no cambia. No hay dos planes de salvación, que fue uno por la ley en el Antiguo Testamento y uno por la fe en el Nuevo Testamento. El plan de salvación siempre fue uno solo, por la fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva fueron cubiertos con pieles. Abel ofreció el cordero como sacrificio. En el santuario terrenal se sacrificaban los corderos. Jesús, cuando vino a la tierra, Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación fue siempre por la fe en el que había de venir, en el que estaba muriendo por uno, como el ladrón en la cruz se salvó por la fe en el Cristo que estaba muriendo por él, o nos salvamos hoy por la fe por el Cristo que ya murió por nosotros, pero que resucitó e intercede y está a la diestra de Dios en favor nuestro, hermano. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, el creador de todas las cosas, Jesús, el que sanó, curó acá en la tierra, Él está ahí al lado del Padre, intercede por nosotros delante del Padre, ¿no? Muy bien, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. O sea, una iglesia que respeta la palabra de Dios, no contradice la palabra de Dios, no dice que esto sirve, que esto no sirve, cree en la creación, cree en los milagros, cree que toda la escritura es inspirada por Dios, cree que Dios está al mando de la historia de este mundo, como vimos a través del historicismo, que era el estudio profético de creer que Dios dirige la historia de este mundo desde que comienza hasta termina. Así creían los reformadores, así creía Daniel, ¿no? El profeta Daniel y Juan. Pero hoy día las grandes iglesias ya son o preteristas, todo para el pasado, o futuristas, todo para el futuro. Pero no le señala lo que está aconteciendo aquí, hoy y ahora. No señala ese poder del enemigo que está actuando aquí, hoy y ahora, ¿no? O para el futuro o para el pasado. Pero a nosotros no nos toca, ¿no? Un solo plan de salvación, el evangelio eterno, ¿no? Un solo plan de salvación. Darle gloria, reflejar el carácter de Dios, no ser perseguidores, sino que enseñando la verdad hagamos caer el error. Con la mano derecha de la Reforma Pro Salud, ¿no? Con el evangelio eterno, ¿no? Con el plan de salvación, que la gente reconozca que hemos estado con Cristo. Que nos digan: queremos ir con vosotros porque sabemos que Jehová está con vosotros, ¿no? Muy bien. Y que anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Hay una sola iglesia en el mundo que anuncia que la hora de su juicio ha llegado, y la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Fundamentada en la profecía de las 70 semanas, esa profecía nos muestra la fecha en que Jesús muere en la cruz, nos muestra la fecha en que Jesús fue bautizado, nos muestra la fecha en que el evangelio comienza a ser predicado a los gentiles,
el año 457 antes de Cristo por el decreto del rey Artajerjes, pero y de ahí mismo parte las 2300 tardes y mañanas que finalizan en 1844 con el gran despertar que está en la historia de los Estados Unidos, donde la gente se da cuenta que no va a haber un milenio de paz, sino que Cristo comienza un juicio investigador y cuando finalice el juicio, Él va a venir a buscar a su pueblo, a sus hijos, ¿no? Hay una sola iglesia que predica eso en el mundo, ¿no? Adorar a que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, agrega el mensaje de los tres ángeles, ¿no? O sea, adorar al Creador. Y esas palabras nos están citando el cuarto mandamiento, la ley de Dios, que dice, acuérdate de guardar el día sábado. ¿Mm? Porque Jehová Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que ellos hay, y el séptimo día lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado viene de la creación, no es del judío. Es para el judío, es para el cristiano, es para todos, es para el hombre. Es para el hombre, viene la creación junto con el matrimonio. No cita el mensaje de los tres ángeles, este texto del cuarto mandamiento de Éxodo 20, de casualidad. Porque el Apocalipsis cita todos los libros de la Biblia menos uno. Cita todos los libros de la Biblia. Y esto no es casualidad, ¿no? La hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿no? O sea, reconocemos a Dios como creador guardando el sábado. Y las instituciones falsas ponen el domingo como mostrando que tienen autoridad sobre lo que Dios dice. Por eso el versículo 8 y 9 y 11 habla de las más terribles advertencias contra los que apoyan este sistema que se pone en lugar de Dios, ¿no? Haciéndose pasar por Dios. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, vino adulterado, doctrina falsa. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, Daniel 7:23 dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, que no es un microchip, tiene que ver con entendimiento, con voluntad. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es simbólico, porque habla la Biblia de un fuego eterno que lo que quema lo destruye por la eternidad y nunca más vuelve a existir. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ¿no? Y ahí dice al final, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, vuelve a resaltar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El versículo anterior, yo por error de memoria dije la fe de Jesús, pues el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, nos dice Apocalipsis 19:10, o sea que la iglesia de Dios también tiene que tener una conducción profética, ¿no? Ahora bien, cuando estudiamos las profecías con repetición y ampliación, como estudiaron en la escuela sabática de esta mañana, van a ver que Dios maneja toda la historia de este mundo y habla de 4 reinos en forma especial: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y eso está en la historia, hermano. Mira, acá tengo mi biblioteca. Y escondido detrás de estos interlineales griego e inglés, puedo sacar así. Y libro de historia dice el alba de la civilización, Grecia y Roma. Y luego la Edad Media. No, el alba de la civilización habla de los asirios, los caldeos, los egipcios. Habla de Babilonia. O sea, esto es histórico. No es lo que se me ocurre. No es lo que se me ocurre a mí. ¿Ok? ¿No? Entonces, de Roma, que la presenta en una profecía con los pies de hierros, luego la presenta que el fin del mundo va a haber hierro mezclado con barro. O sea, ya Roma está dividida. Está dividida dentro de las naciones europeas. En Daniel capítulo 7 presenta a Roma con una bestia que no se puede describir. No encuentra un animal de naturaleza para describir este poder que todo lo pisa y lo destruye, ¿no? Porque los romanos no dejaban nada. Pero habla que de Roma surge un cuerno pequeño, algo diferente, con ojos como de hombre, que habla grandes cosas, que persigue a los cristianos, que derriba 3 reinos para surgir. Y el único que encaja en eso en la historia es lo que la historia enseña, la Roma de los Césares
y la Roma de los papas, ¿no? Salís en la filmación, te aviso. Está bien, no, quiero quedar buscando mi enchufe de mi computadora, se me va a cerrar. Estoy hablando. Ok. Disculpen la interrupción, pasa que mi esposa Sí, está buscando cosas que no se da cuenta que distrae a los hermanos que están ahí y me distrae a mí también. Disculpen, hermano. Ok. Entonces, el césaropapismo es lo que se habla en la historia. La Roma de los Césares y la Roma de los papas. La Roma de los papas surgió derribando tres reinos de Europa, ¿no? Y fue un reino diferente, político-religioso. Cuando tuvo autoridad en el año 538, que se nombró al obispo de Roma por el emperador Justiniano como corrector de herejes, hasta la caída del Papa, que fue puesto preso por el general Berthier a las órdenes de Napoleón en 1798, fueron 1260 años de persecución de los cristianos. 1260 años de persecución. El Apocalipsis nos habla de una ciudad que está asentada en 7 colinas, que es la Gran Babilonia. Y yo como italiano les digo que es la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, ¿no? O sea, hay un poder político-religioso que está en Roma que se pone en lugar de Dios. ¿Cómo se pone en lugar de Dios? Les doy un ejemplo. El Papa Bostila sacó un documento, Dominis Dei, que habla tan lindo del sábado, hermoso como habla del sábado, mejor que un adventista del séptimo día o que un judío del sábado, habla mucho mejor. Pero después dice en ese documento, los cristianos hemos cambiado, la iglesia ha cambiado y sustituyen el sábado con el domingo. Pero el domingo es una marca de autoridad de Roma y no de los cristianos. En la historia, los cristianos guardaban el sábado. Cuando el Imperio Romano se dio cuenta que no era negocio perseguir a los cristianos, el emperador Constantino tiene una visión que dice que con la cruz sobre el sol iba a vencer. Y él deja de perseguir a los cristianos. Él se constituye en jefe de la iglesia y él manda a hacer 50 Biblias, manda a hacer un bautisterio que yo lo vi que era por inmersión, y como jefe de la iglesia manda en su decreto guardar el venerable día del sol porque las plantas crecen mejor ese día. Como cristiano, ¿cómo puede ser eso? Venerable día del sol, un cristiano que el cristiano no adora la materia, el cristiano adora al Creador. El cristiano no adora la tierra, no adora las criaturas, cuida la tierra, pero adora al Creador, ¿no? Así que, hermanos, estas son las características de los falsos y verdaderos profetas, de las falsas y verdaderas iglesias. Pero recuerden que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. Hay hijos fieles en muchas denominaciones y hay hijos fieles, aunque no crean la nuestra también. Pero a los de las otras denominaciones, a los que están en Babilonia, en la confusión, les dice el Señor, salid de Elia, pueblo mío. Salid de Elia, pueblo mío. Y la mayoría de los hijos de Dios están afuera, están en otras denominaciones. Y ahora cuando entremos al tiempo del fin y vean todas las cosas que van a acontecer, ellos van a tomar la decisión de qué lado se van a poner. ¿Del lado de los que guardan los mandamientos de Dios o del lado de aquellos que creen la autoridad para cambiarlos? Dios los bendiga, apreciados hermanos. Mi intención fue que conozcan la palabra de Dios, que investiguen más. Fueron 3 temas seguidos que le di sobre características de los falsos y verdaderos profetas, ¿no? Para que se pueda cumplir lo que Jesús dijo. Mirad que nadie os engañe. Vamos a finalizar con una plegaria. Señor, cuán grande es tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que hemos sido engañados. Y hay muchos errores que a veces tenemos, hay características de los falsos profetas que se están tal vez cumpliendo en mi vida o en la vida de los que se escuchan, pero está en nosotros ser verdaderos siervos tuyos, llevar el mensaje de Cristo, ¿no? Y que la gente pueda reconocer que hemos estado con Él, ¿no? Y que puedan aprender de ti, que eres manso y humilde corazón, y podamos alcanzar esa paz para el alma que tanto falta, que tanta indebida ansiedad hay en los corazones. Gracias porque tenemos un Dios vivo que dirige la historia de este mundo. Gracias porque tenemos un Dios vivo que dirige nuestra iglesia, Señor. Que podamos ser encontrados con aquellos que la apoyan, la fortalecen, y no con los que la atacan y la critican. Gracias sobre todo porque tenemos un Dios vivo que dirige nuestra vida, que dirige nuestra vida.
Los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos dice la palabra, estos son hijos de Dios. Gracias porque tú nos guías y gracias por tu misericordia. Bendice a cada hijo tuyo este mundo, bendice las autoridades de este país, que tu luz pueda llegar a cada rincón de esta tierra, Señor. Y que mis palabras últimas sean como las que tú pediste a tus ministros que hagan. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti o sobre nosotros. Jehová tenga en nosotros misericordia y Jehová ponga en nuestros corazones paz. Porque tu voluntad, Señor, siempre fue la de bendecir a los hijos de Israel. Y a ti, oh Dios Padre, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Dios los bendiga, que disfruten este sábado y oren por los programas que tenemos por delante. Dios la bendiga, hermanita. Un abrazo grande. Hasta luego. Bye bye. Ok, ya está, gatito.